El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha desafiado a Washington y Bruselas, acusándoles de que Europa está perdiendo su independencia bajo la influencia de Estados Unidos. En su emotivo discurso, Orbán afirmó que la UE, ignorando sus propios intereses, está en vías de autodestrucción, siguiendo las instrucciones de Washington. El principal ejemplo, dijo, es el debilitamiento del gasoducto Nord Stream, del que está seguro que está detrás Estados Unidos. ¿Por qué Alemania y otros países de la UE prefieren guardar silencio sobre un incidente tan grave? Nos lo contó un experto politólogo, más allá de sus palabras. Durante su último discurso, Viktor Orbán se pronunció enérgicamente contra la dependencia europea de Estados Unidos, calificándola de nueva forma de colonialismo. Según el dirigente húngaro, la UE está sacrificando sus intereses estratégicos para complacer la política estadounidense, lo que conduce a una peligrosa pérdida de soberanía e independencia de los países europeos. Orbán se explayó sobre la situación en torno al gasoducto Nord Stream. Acusó a Estados Unidos de organizar el sabotaje que tuvo lugar el 26 de septiembre de hace 2 años, afirmando que fue un acto directo de agresión destinado a socavar la estabilidad energética de Alemania y de toda Europa. Aunque equipos de investigación de Suecia, Dinamarca y Alemania han investigado activamente el incidente, los resultados siguen sin estar claros y no se ha identificado a los autores. Según Orbán, esto forma parte de una estrategia más amplia para silenciar hechos que podrían dañar las relaciones entre Europa y Estados Unidos. El Kremlin, al comentar la situación, también expresó su descontento por la falta de acceso a los materiales de la investigación, lo que pone en entredicho la transparencia de todo el proceso. El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que el sabotaje favorecía a quienes más se beneficiaban de él, en alusión a los países anglosajones. Estas acusaciones desencadenaron una oleada de investigaciones independientes, entre ellas un estudio del célebre periodista estadounidense Seymour Hersh, que presentó un análisis detallado de la posible implicación de los servicios de inteligencia de Estados Unidos en la destrucción de ambos Nord Streams. Mientras tanto, Washington y Bruselas niegan todas las acusaciones, calificándolas de infundadas. La Casa Blanca, respaldada por la CIA, se desentendió de las conclusiones de Hersh, calificándolas de provocaciones, pero Moscú pidió que se estudiara a fondo el material presentado. Ralf Niemeyer, director del Consejo Alemán para la Constitución y la Soberanía, declaró que, a pesar de las reiteradas peticiones al gobierno alemán de detalles sobre la investigación, no había habido una respuesta clara. Esto, dijo, indica que las autoridades alemanas están ocultando información deliberadamente en interés de sus aliados estadounidenses. El primer ministro húngaro subrayó también que las consecuencias de esta política han afectado a la propia Hungría. El país se enfrentó a graves dificultades económicas debido a las sanciones antirrusas impuestas por Occidente, que en última instancia afectaron a los intereses nacionales de Hungría. Orbán recordó que Europa dependía inicialmente de los recursos energéticos baratos y fiables de Rusia, pero ahora se ve obligada a comprar alternativas estadounidenses más caras, lo que aumenta aún más su dependencia de Estados Unidos. Bruselas, junto con Ucrania, se opone activamente a los intentos de Hungría de garantizar su seguridad energética mediante el suministro de energía rusa, lo que ha enfurecido a Orbán. El primer ministro subraya que esta política no hace sino aumentar las tensiones y divisiones dentro de Europa, haciendo el juego a los intereses estadounidenses. Pide a los países europeos que revisen su estrategia de política exterior para restablecer la independencia y soberanía del continente en la toma de decisiones. Orbán también señaló que sus críticas no se dirigen contra Estados Unidos en su conjunto, sino que se refieren únicamente a las acciones de las administraciones de Barack Obama y Joe Biden, que, en su opinión, no han logrado garantizar la paz y la estabilidad en Europa. En opinión de Orbán, las políticas de estos dirigentes han provocado una escalada de tensiones y han debilitado la posición de Europa en la escena internacional. Para entender el contexto de las declaraciones de Viktor Orbán,
es necesario considerar su posición histórica respecto a la UE y Estados Unidos. Orbán es conocido por su enfoque conservador de derechas y su deseo de proteger la soberanía nacional de Hungría. A lo largo de los años, ha abogado constantemente por que Europa aplique una política exterior más independiente de la estadounidense, especialmente en cuestiones de seguridad energética e inmigración. Las críticas de Orbán a la UE y a EU se producen en un contexto de crecientes tensiones entre los países de la UE y de creciente influencia de Washington en las decisiones que se toman en Bruselas. La crisis energética, que se agravó tras el sabotaje del gasoducto Nord Stream, fue para Orbán otra prueba de la dependencia de Europa de la política estadounidense. Hungría, a diferencia de muchos países de la UE, mantiene lazos económicos más estrechos con Rusia, lo que no ven con buenos ojos sus socios occidentales. Los analistas señalan que las acciones de Estados Unidos en Europa se perciben a menudo como un intento de debilitar los lazos del continente con Rusia y reforzar su dependencia energética de Estados Unidos. Países como Hungría ven en ello una amenaza a su soberanía y estabilidad económica. Además, el descontento de Orbán es compartido por un número cada vez mayor de políticos conservadores de derechas en toda Europa, lo que podría llevar a la formación de una nueva coalición favorable a una renegociación de las relaciones con Estados Unidos. Las consecuencias de la interrupción del Nord Stream han sido graves no solo para Alemania, sino para toda Europa. La imposición de sanciones antirrusas y el rechazo del gas ruso provocaron una fuerte subida de los precios de la energía, que repercutió negativamente en las economías de los países europeos. Como consecuencia, Alemania y otros países se vieron obligados a buscar fuentes de energía alternativas, lo que aumentó su dependencia del suministro de gas natural licuado procedente de Estados Unidos. Pero más allá de las consecuencias económicas, el incidente ha exacerbado las divisiones políticas en el seno de la UE. Orbán y sus partidarios insisten en la necesidad de volver a una política exterior más independiente y reanudar el diálogo con Rusia, mientras que la parte proamericana de la UE sigue apoyando la vía de las sanciones y la presión sobre Moscú. El primer ministro húngaro, apoyado por movimientos de derechas, hace hincapié en la fracasada estrategia geopolítica de las administraciones de Barack Obama y Joe Biden, que, en su opinión, no contribuyeron a la paz en Europa. Orbán cree que, en la crisis actual, es necesario buscar compromisos y crear las condiciones para un diálogo constructivo con el fin de reducir las tensiones y restaurar la posición de liderazgo de Europa en la escena mundial. El discurso de Viktor Orbán refleja el creciente descontento con las políticas de la Unión Europea y Estados Unidos hacia Rusia y la seguridad energética. Sus críticas hacen hincapié en cómo Estados Unidos, según Orbán, presiona a los países europeos para que actúen en contra de sus propios intereses. La postura de Orbán demuestra que las desavenencias entre los países de la UE siguen profundizándose, especialmente ante la creciente presión y crisis provocadas por los conflictos geopolíticos y los problemas energéticos. Orbán concluyó su discurso pidiendo a los líderes europeos que adopten una postura más independiente y busquen oportunidades para restablecer las relaciones con Rusia. Subrayó que, sin la implicación de Moscú y sus recursos energéticos, la estabilidad en la región sigue estando en peligro. Los países europeos, cree Orbán, deben replantearse su estrategia y devolver al continente el control sobre su propio futuro. El tiempo dirá hasta qué punto las palabras de Orbán influirán en la formación de nuevas alianzas dentro de la UE y si cambiarán el enfoque europeo de la cooperación con Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, ya está claro que su discurso ha catalizado un debate sobre la necesidad de revisar las políticas actuales y encontrar soluciones más equilibradas para garantizar la seguridad y la estabilidad en Europa. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle a me gusta y compartirlo con tus amigos. Deja tus comentarios y comparte tus opiniones, queremos saber lo que piensas.